visto últimamente en este tema, para que veáis que no es tan complicado todo lo que hemos explicado. Recordamos que justo lo que habíamos estudiado antes de esta parte eran los modelos atómicos y estuvimos viendo de qué estaban compuestos los átomos. Sobre todo vimos que había dos partes en los átomos, una que era conocida como el núcleo, en donde estaban los protones y los neutrones, y otra alrededor, donde estaban los electrones moviéndose alrededor. La parte de alrededor os recuerdo que era conocida como la corteza electrónica, que por tanto era donde estaban los electrones. Dijimos que el núcleo no íbamos a estudiar mucho sobre ello, pero que la corteza estaba ordenada en niveles y que además los niveles estaban ordenados en subniveles. Cuando ya teníamos eso más o menos claro, lo que hacíamos era ver cómo se colocaban los electrones en el átomo, ¿vale? En esa corteza electrónica, en esos niveles y en esos subniveles. Dijimos que para poder estudiarlo necesitábamos una cosa que era conocida como el diagrama de Moller y que aunque yo lo tenga aquí dibujado a vuestra derecha y que luego lo aprovecharé para trabajarlo, os recuerdo cómo se hacía. Se hacía poniendo un 1, dos doses, de momento no es difícil, 3 treses, 4 cuatros, ¿vale? Y desde ahí seguiríamos poniendo siempre 4. Después vimos que para la primera columna siempre tenía que poner la letra S. S, S, S. Para la segunda letra siempre ponía la letra P. La tercera D y la cuarta F. Si tuviese el nivel 5, pues sería el 5S, 5P, el 5D y el 5F. No voy a seguir poniendo porque no, como lo tengo ahí a la derecha y está mejor dibujado, pues mejor. ¿Vale? Es decir, yo ponía los números, luego ponía las letras, me acordaba de la regla mnemotécnica esa de sopa de fideos, y al final terminaba poniendo los números. Los números los iba a poner sumando de 4 en 4 y empezando por el 2. Siempre los S llevaban 2, los P llevaban 6, 4 más, los D llevaban 10, 4 más, y los F llevaban 14, 4 más. Y que al final este diagrama no lo utilizábamos así como lo habíamos hecho tal cual, sino que hacíamos era coger una serie de flechas desde arriba para abajo sin dejar escapar ninguno, ¿vale? Sin dejar escapar ninguno, ¿vale? Ese sería el diagrama de Moller, ya lo tendríamos más o menos dibujado. Aquí lo tenemos mejor dibujado y más clarito, más limpito. ¿Y para qué era lo que valía? Valía para lo siguiente. Aquí os he puesto el ejemplo, un átomo de níquel. El átomo de níquel, ya lo hemos estudiado, pero os lo recuerdo, se caracteriza por tener 28 protones. Esos 28 protones hace que si no tiene carga, que en este caso me dicen que no tienen carga porque ahí no tiene nada, de manera normal los átomos van a tener el mismo número de protones que de electrones. Es decir, que este átomo yo puedo decir que tiene 28 electrones. Y que lo que hacía por tanto era intentar colocar esos 28 electrones siguiendo la regla que me ha dado el diagrama de Moller. Es decir, que yo cogía y empezaba por las flechas. Primera flecha, 1s2. Sigo, segunda flecha, 2s2. Tercera flecha, 2p6, 3s2. Siguiente flecha, 3p6, 4s2. Y me voy a parar. Y diréis, ¿y por qué te paras ahora? Yo podría seguir, pero como tengo que llegar hasta 28 y ya he puesto una serie de electrones, voy a mirar cuántos he puesto y hago un pequeño resumen. ¿Vale? He puesto aquí 2, aquí otros 2, aquí 6, 2, 6 y 2. En total, si sumo, 2 y 2, 4 y 6, 10, 12, 18, 20. Hasta ahora llevo puestos 20. Lo pongo ahí en pequeñito para que no se me olvide. Tengo que llegar hasta 28, así que ya tengo que tener cuidado. En la siguiente flecha, yo me doy cuenta de que el primer número que tengo que poner es 3 de 10. Si yo pusiera 3 de 10, ya me habría pasado. ¿Por qué? Porque solo tengo que poner 28 electrones. Y con ese ya pondría 30. De tal manera que no puedo poner este 10. Sino que como hasta aquí tenía 28, tenía 20 y tengo que llegar hasta 28,
pues solo voy a poner ahí 8. 3 de 8. ¿Qué significaba esto? Pues yo recuerdo una cosa que también habíamos estudiado, que era que en la tabla periódica el níquel, que es el elemento que yo estoy trabajando, va a estar en el medio de la tabla periódica, porque en el medio de la tabla periódica, aquí, es donde se sitúan los que terminan la configuración electrónica en D. Que el número 3, mejor voy a deciros, el número 8 me ocupaba la octava posición, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hacia la derecha. Es decir, que va a estar en la octava columna de la zona de los D hacia la derecha. Y el número 3 que he cogido va a dar un poco de problema, porque el número 3 me dice directamente la fila en la que está. Pero os recuerdo que había excepciones en la tabla periódica, que una de ellas era que cuando terminaban en D, en la tabla periódica aparecía en un lugar más abajo. Es decir, que este no me va a aparecer ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera fila, que debería ser la suya, sino que me va a aparecer en la cuarta fila, en la zona de los D, en el cuarto lugar, que estaría por ahí, ¿vale? También os digo que la cuarta fila es la primera que tiene Ds, por tanto el níquel estaría por ahí. Esto es otra de las cosas que hemos estudiado, vamos a ir terminando. También hemos estudiado que cuando me daban los átomos escritas de esta manera, yo podía sacar la composición que tenía, es decir, soy capaz de sacar el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones. El número de protones era bien fácil de sacar porque lo sacaba con el número atómico, que es este de aquí abajo. Así que protones, 12. El número de neutrones se sacaba del número másico. El número másico es el número de arriba. Y ahí estaban los protones y los neutrones juntos. Como tengo 12 protones, hasta 25 necesitaría 13 neutrones. Y el número de electrones lo sacaba del número de carga. Significaba ese signo menos que hay más electrones que protones. Y hay más electrones tantos como 2. Como protones tengo 12, electrones tengo 2 más, 14. Ya vamos terminando. Los isótopos y los iones. Isótopos eran átomos del mismo elemento con distinto número másico. Es decir, que yo lo que he cogido en este ejemplo son átomos de níquel, así que voy a trabajar con átomos de níquel. Que el número atómico nunca lo puedo tocar para un átomo de níquel, es decir, que el número de abajo siempre va a ser 28. Pero para los isótopos tengo que cambiar el número másico, que es el número de arriba. Y, por ejemplo, lo puedo cambiar un poco y de 59 lo puedo cambiar a 60 o lo puedo cambiar, por ejemplo, también a 58. Otra cosa que hemos estudiado, y es la última que vamos a repasar, son los iones. Que los iones son átomos con carga. ¿Y qué es eso? Pues que si yo cojo mi átomo de níquel, que era, lo voy a poner aquí para tenerlo presente, níquel 28, 59, lo único que tengo que hacer es, para convertirlo en un ion, ponerle carga. Es decir, yo cojo mi átomo de níquel 28, 59, y le pongo un menos 1. Este átomo ya tendría carga, ya sería un ion. O podría coger y en vez de ponerle carga negativa, yo le puedo poner carga positiva. Y eso sería un ion negativo y un ion positivo. Tiene nombre, pero como no lo hemos visto, pues lo vamos a dejar ahí.